1. Hugo Hernández, informante de la DEA. El 14 de febrero de 2011, en Sinaloa, el cuerpo de Hugo Hernández fue encontrado colgando de un puente vehicular. El informante de 29 años había proporcionado a las autoridades estadounidenses detalles sobre las rutas de distribución del cartel de Sinaloa durante 8 meses. Cuando su identidad fue descubierta, sicarios lo secuestraron frente a su familia. Durante 72 horas, Hernández fue sometido a un protocolo diseñado específicamente para traidores. Primero le removieron la piel de ambas manos usando cuchillos sin filo. El proceso tomó 6 horas. Luego aplicaron ácido de batería en las heridas abiertas mientras lo mantenían consciente con estimulantes. Le fracturaron sistemáticamente cada dedo de pies y manos con alicates industriales. El tercer día, le extrajeron los ojos con cucharas mientras permanecía atado a una silla metálica. La autopsia reveló que murió por shock hipovolémico causado por la pérdida masiva de sangre. Su cuerpo exhibía 47 heridas de tortura diferentes. Colgado del puente, un cartel decía: «Esto les pasa a los soplones». Suscríbete si entiendes que en este negocio hablar cuesta más que la vida. 2. El pozolero y sus víctimas. Entre 2004 y 2009, en Tijuana, Santiago Meza López trabajó para el cartel de Tijuana disolviendo cuerpos en tambos de 200 litros llenos de soda cáustica. El hombre de 45 años, apodado el pozolero, confesó haber procesado aproximadamente 300 cuerpos durante 5 años, pero algunos no llegaban muertos a su rancho. Según testimonios de sicarios arrepentidos, víctimas de secuestros que no pagaban rescate eran entregadas vivas a Meza López. El proceso de disolución química en hidróxido de sodio tarda entre 8 y 10 horas en desintegrar completamente un cadáver. Sin embargo, cuando la víctima es introducida viva en la solución, el proceso es exponencialmente más agonizante. La soda cáustica comienza destruyendo tejido blando: ojos, lengua, órganos genitales. La persona permanece consciente durante los primeros 15 a 20 minutos, mientras la piel se desprende del músculo. El dolor es tan extremo que el cerebro entra en shock neurológico, pero la muerte no llega rápido. Los pulmones colapsan cuando los vapores químicos corroen el tejido pulmonar desde adentro. Meza López fue arrestado en 2009 y sentenciado a 25 años. Durante su confesión, mostró la misma expresión neutral que tendría un carnicero describiendo cómo deshuesa un cerdo. 3. Los 72 migrantes de San Fernando. En agosto de 2010, en Tamaulipas, un grupo de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos fue interceptado por los Zetas. El convoy transportaba personas que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Los sicarios les ofrecieron una opción: unirse al cartel como sicarios o morir. Todos se negaron. Lo que sucedió después fue documentado por el único sobreviviente, un joven ecuatoriano que fingió su muerte. Los migrantes fueron obligados a arrodillarse en fila dentro de un rancho abandonado. Los Zetas comenzaron ejecutándolos sistemáticamente con disparos en la nuca. Pero no a todos les dieron esa salida rápida. A varios los obligaron a presenciar las ejecuciones durante horas antes de matarlos. A 3 mujeres jóvenes las separaron del grupo. Fueron violadas repetidamente durante toda la noche por turnos de sicarios mientras los demás esperaban su ejecución. Una de ellas fue empalada con un palo de escoba antes de recibir el disparo final. Los hombres que intentaron defenderlas fueron castrados con machetes mientras permanecían conscientes, obligados a sangrar lentamente. El sobreviviente ecuatoriano recibió un disparo en el cuello, pero la bala no perforó arterias vitales. Permaneció inmóvil entre los cadáveres durante 12 horas, hasta que logró arrastrarse a una carretera. Su testimonio permitió localizar el rancho donde 72 cuerpos se descomponían bajo el sol de Tamaulipas. 4. Kiki Camarena, agente de la DEA. El 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Enrique Camarena Salazar fue secuestrado frente al consulado estadounidense. El agente de 37 años había infiltrado el cartel de Guadalajara y era responsable directo de la destrucción de un cultivo de marihuana valorado en $8.000 millones. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo ordenaron personalmente su captura. Durante 30 horas, Camarena fue sometido a una sesión de tortura supervisada médicamente para mantenerlo consciente el mayor tiempo posible. Le fracturaron las costillas una por una usando barras de metal. Le perforaron el cráneo con un taladro eléctrico, creando agujeros en el hueso sin penetrar el cerebro.
Un médico presente inyectaba estimulantes cardíacos cada vez que Camarena perdía la consciencia. Le insertaron un palo de escoba en el recto, perforando sus órganos internos. Le arrancaron las uñas de manos y pies con alicates mientras le quemaban las plantas con soplete. La autopsia determinó que su mandíbula fue fracturada con un objeto contundente, probablemente durante un interrogatorio. Grabaciones recuperadas años después por la CIA revelaron sus gritos durante las torturas. Murió el 9 de febrero por traumatismo cráneoencefálico masivo. Su cuerpo fue encontrado un mes después en una fosa clandestina. El asesinato de Camarena desató la Operación Leyenda, la mayor persecución de narcotraficantes en la historia de la DEA. 5. Los 49 descuartizados de Cadereyta. El 13 de mayo de 2012, en Nuevo León, 49 cuerpos mutilados fueron arrojados en una carretera que conecta Monterrey con Reynosa. Pero estos no eran cadáveres ordinarios. Las víctimas, vinculadas al Cartel del Golfo, fueron capturadas vivas por células de los Zetas durante operativos en distintos municipios. Según investigaciones forenses posteriores, las víctimas no fueron ejecutadas antes de la mutilación. Fueron desmembradas vivas usando hachas, machetes y motosierras. El proceso comenzaba con la amputación de extremidades mientras los prisioneros permanecían conscientes y atados. Primero los pies, luego las manos, después los antebrazos. Cada corte era deliberadamente lento para prolongar la agonía. Algunos duraron hasta 3 horas desangrándose antes de que les cortaran la cabeza. Las autopsias revelaron que varios aún respiraban cuando les removieron sus extremidades inferiores. Los cuerpos fueron apilados en una camioneta de carga y arrojados en plena luz del día como mensaje territorial. Los 49 torsos, cabezas y extremidades crearon una escena tan grotesca que elementos de la policía estatal vomitaron en el lugar. Dale like si sabes que estas guerras no tienen reglas ni límites. 6. El Ghost Rider de los Zetas. En marzo de 2013, en Tamaulipas, un video comenzó a circular en foros de narcocontenido. La grabación mostraba a un hombre de aproximadamente 35 años, miembro del Cartel del Golfo capturado por células rivales de los Zetas. Lo habían amarrado a un poste metálico en posición vertical. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda con alambre de púas que atravesaba sus muñecas. En el video, 2 sicarios enmascarados rocían gasolina sobre la víctima mientras ésta suplica por su vida, mencionando nombres de familiares. La cámara permanece estática cuando uno de los sicarios arroja un encendedor. Las llamas envuelven al hombre instantáneamente. Durante 4 minutos y 23 segundos, la grabación continúa. La víctima grita con una intensidad que hace imposible procesar que esos sonidos provienen de un ser humano. Su piel se desprende en tiras mientras la grasa corporal alimenta el fuego. El olor a carne quemada es tan intenso que uno de los sicarios se cubre el rostro con su camiseta. Eventualmente los gritos se transforman en gorgoteos cuando sus cuerdas vocales se desintegran. Muere aproximadamente 5 minutos después de ser encendido, pero las llamas continúan consumiendo su cuerpo durante otros 10 minutos. El video termina con un mensaje escrito. Así terminan los golfos en nuestro territorio. Técnicos forenses que analizaron la grabación confirmaron que la víctima permaneció consciente durante al menos 3 minutos completos del proceso. 7. El descuartizamiento del ingeniero. El 9 de septiembre de 2008 en Tijuana, Sergio Humberto Peña Miranda fue secuestrado del estacionamiento de una plaza comercial. El empresario de 42 años había rechazado pagar cuotas de extorsión al cartel Arellano Félix. Su cuerpo fue encontrado 11 días después, distribuido en 6 ubicaciones diferentes de la ciudad. La autopsia reveló una cronología macabra. Peña Miranda fue mantenido con vida durante 8 días, mientras lo desmembraban progresivamente. Primero le amputaron los dedos de las manos, uno cada día, cauterizando las heridas con un soplete para evitar que muriera desangrado. El 4.º día le removieron ambas orejas. El 6.º día le cortaron los pies. Cada amputación era grabada en video y enviada a su familia junto con demandas de rescate que sabían nunca sería pagado. El objetivo no era el dinero, era el terror. El 8.º día le removieron sus órganos genitales. Recién entonces, le permitieron morir cortándole el cuello. Las piezas de su cuerpo fueron entregadas a distintos puntos de la ciudad con mensajes dirigidos a otros empresarios que consideraran rechazar las extorsiones. 8. La mujer del tambor. En julio de 2010, en Sinaloa, una mujer de 28 años, identificada únicamente como María Guadalupe, fue capturada por sicarios del cartel de Sinaloa en un retén clandestino.
Su crimen: ser amante simultánea de un miembro de alto rango del cartel de Juárez. Había estado proporcionando información sobre movimientos y rutas. Cuando ambos carteles descubrieron la traición, fue el Mayo Zambada quien personalmente ordenó que su castigo fuera creativo y memorable. Según testigos protegidos que posteriormente colaboraron con autoridades federales, María fue introducida completamente desnuda en un tambor metálico de 200 litros, junto con aproximadamente 15 ratas de alcantarilla vivas y hambrientas, previamente mantenidas sin alimento durante 72 horas. El tambor fue sellado con tapa metálica soldada, dejando únicamente pequeñas perforaciones de 1 centímetro de diámetro para respiración mínima. Durante 3 días completos, las ratas hambrientas la atacaron en la oscuridad total y claustrofóbica del contenedor metálico. Los gritos eran audibles a 50 metros de distancia, según vecinos de la casa de seguridad donde ocurrió. Los sicarios colocaban deliberadamente comida fresca fuera del tambor para atraer más ratas hacia el interior a través de un tubo de PVC conectado al contenedor. Las ratas, impulsadas por el hambre, tenían únicamente una fuente de alimento disponible. Cuando finalmente abrieron el contenedor el 4.º día, María había sido devorada parcialmente, pero de manera selectiva. Las ratas habían consumido primero las partes más suaves y accesibles: labios completos, párpados superiores e inferiores, orejas, la punta de la nariz, todos los dedos de manos y pies hasta el primer nudillo. Aún respiraba cuando la sacaron, en estado de shock profundo, delirando, con infecciones masivas en todas las heridas. Los sicarios la ejecutaron con un disparo en la cabeza y arrojaron su cuerpo en un basurero municipal donde fue encontrada 2 días después por pepenadores. El mensaje era claro y fue comprendido inmediatamente por todos los involucrados. Las traiciones románticas, especialmente aquellas que involucran intercambio de información, se castigan con imaginación ilimitada y sufrimiento prolongado. 9. El comandante Cos y la parrilla. El 12 de septiembre de 2012, en Tamaulipas, Eduardo Costilla Sánchez, el Cos, segundo al mando del Cartel del Golfo y uno de los narcotraficantes más buscados de México, fue finalmente capturado en un operativo conjunto. Pero antes de su arresto, apenas 3 semanas antes, había ordenado personalmente una de las ejecuciones más brutales jamás documentadas por las autoridades mexicanas. Un ex sicario de 31 años que había intentado desertar del cartel con información sensible fue capturado en un retén en agosto de ese año. Costilla ordenó aplicar la parrilla, una técnica de tortura sistemática adoptada directamente de regímenes militares latinoamericanos de los años 70, específicamente de las dictaduras argentina y chilena. La víctima fue desnudada completamente y atada con cadenas industriales a una estructura metálica similar a una cama de resortes de camión, previamente instalada en un cuarto especialmente preparado con piso de cemento y drenaje central. Aplicaron corriente eléctrica directamente a sus genitales, axilas, lengua y boca usando cables pelados conectados a una batería de camión de 24 voltios. Cada descarga duraba entre 10 y 30 segundos a intensidad variable. El proceso se repitió metódicamente durante 6 horas consecutivas. Entre descargas, los sicarios le rociaban agua salada en las quemaduras para maximizar la conductividad en la siguiente aplicación. La víctima perdió el control total de esfínteres después de la primera hora. Su corazón se detuvo en 2 ocasiones diferentes, pero fue reanimado usando técnicas básicas de RCP para continuar el procedimiento. Finalmente murió cuando su corazón simplemente no respondió al tercer paro cardíaco inducido por las descargas. Su cuerpo fue posteriormente disuelto en ácido dentro de un tambo de 200 litros y nunca fue recuperado ni identificado oficialmente. Costilla fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2023 después de ser extraditado, pero este caso específico nunca fue formalmente juzgado ni incluido en los cargos debido a falta de evidencia física y testigos que se negaron a declarar por temor a represalias. 9 ejecuciones que trascienden la simple violencia para convertirse en performances grotescas de poder absoluto. En el mundo de los carteles, la muerte no es el castigo es cómo te hacen llegar a ella. Cada método, cada herramienta, cada minuto extra de agonía es un mensaje codificado que todos en el negocio comprenden perfectamente. La traición, la deserción, la cooperación con autoridades no se pagan con muerte rápida. Se pagan con sufrimiento diseñado para que otros recuerden que existe algo peor que morir. Comparte si entiendes que en este negocio,
La creatividad más oscura se reserva para quienes rompen las reglas no escritas del inframundo.